pequeño resumen de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Ahí en la pizarra, y después vamos a ir viendo paulatinamente lo que se nos vaya presentando. Entonces, lo primero que tengo que hacer es un pie sináptico. Aquí tenemos un pie sináptico. Entonces, aquí hacemos una mitocondria. Y hemos dicho que la acetil coenzima A, ¿no?, es la que va a producir con la unión de un aminoácido denominado colina por intervención de una enzima llamada colinacetil transferasa. Entonces se forma y se almacena en las vesículas de la acetilcolina, cuya sigla es esa. Y entonces esta acetilcolina va a llegar a la membrana presináptica por acción del calcio. Entonces empuja estas vesículas y ellas pierden su contenido. En la membrana postsináptica podemos mezclar las cosas en el dibujo, pero en la realidad unas células son nicotínicas y otras son muscarínicas con respecto a la acetilcolina. Entonces este receptor va a ser nicotínico y este otro receptor va a ser muscarínico. Entonces le ponemos una M de muscarina y nicotina. Entonces, en esta parte de aquí, de la membrana postsináptica, en cualquier lugar de esto, se produce una enzima que se llama acetilcolina. Colinesterasa. Bueno, esa acetilcolinesterasa tiene la misión importante de que a esta acetilcolina la va a destruir. Y la va a destruir entre 80 a 120 milisegundos. Y entonces cuando se destruye esto, entonces por un lado se genera el ácido acético, llamado también vinagre, y el otro elemento que es la colina. Y esta colina vuelve a entrar aquí para volver a formar acetilcolina. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea viene de tres fuentes. Número 1, número 2, número 3. La primera fuente son alcaloides naturales que provienen de una planta trepadora del África subtropical, que es la Physospigmina o también llamada eserina. Entonces, a partir de este producto se han creado otros como por ejemplo, la neostigmina. El desmecario, y la piridostigmina. Bueno, en el número 2 vamos a poner los denominados compuestos organofosforados.
ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos. El baigón, que son insecticidas, el malatión, el paratión, ya, entonces tenemos más de 100 productos. Ya, entonces más de 100 productos. ¿Ves? Ya, y número 3, fármacos para el tratamiento de la demencia. Entonces, básicamente, el primero en usarse fue la tacrina. Después aparecieron otros, como por ejemplo el donepezilo. La ribafenina. Etcétera, etcétera. Ya. Entonces, estos 3 grupos de fármacos de diferente forma van a actuar sobre esta enzima. ¿Y qué van a hacer sobre esta enzima? La van a bloquear. Al no haber esta enzima, no hay destrucción de la acetilcolina, no hay, desaparece todo esto. Y entonces esta acetilcolina se acumula y como tiene 2 tipos de receptores, actúa sobre los 2 tipos de receptores, ocasionando problemas. Entonces, ¿de quién vamos a hablar ahora? De la acetilcolina. Pero si el tema es este, sí, pero estos hacen esto, nada más, bloquean esto. Y entonces, ¿quién es la que va a actuar? Que no hay quien la destruya, la acetilcolina. ¿Qué era el tema de la pasada clase? La acetilcolina. ¿Qué vamos a hablar ahora? De la acetilcolina. Ya está. En la acción. Y vamos a ir recordando como elemento, digamos, de síntesis. Cuando hablamos del aparato cardiovascular, hemos dicho que disminuye las 4 propiedades del corazón: frecuencia cardíaca, fuerza de contracción, conductividad y excitabilidad. Pero asociado como eso es aparato cardiovascular, entonces en los vasos sanguíneos, sobre todo arteriales, se produce vasodilatación. Eso para poner un ejemplo, porque vamos a ir relatando. Entonces, estos fármacos hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque solo lo que hacen es bloquear esta enzima. Si se bloquea esta enzima, esta acetilcolina no se destruye. Y entonces esta acetilcolina, ¿qué hace en el corazón? Lo que acabo de decir, produce bradicardia, porque disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la fuerza de contracción, la excitabilidad, la conductividad, y además produce vasodilatación, o sea, caída de la presión arterial. Y si afecta la conductividad, provoca bloqueos cardíacos y obviamente la muerte del ser humano. Entonces, vamos a meternos en el tema mirando las diapositivas. Ya hemos hecho una introducción. Entonces, aquí ustedes pueden ver un pie sináptico, se libera la acetilcolina. Aquí tenemos personas que están fumigando con estos compuestos organofosforados. De eso también vamos a hablar, algunos detallitos que es bueno llegarlo a pasar. Entonces son fármacos que inhiben aquí a la enzima acetilcolinesterasa, por eso se llaman anticolinesterasa.
hacen que se acumule la acetilcolina, en la vecindad de las terminales nerviosas colinéticas. Entre estas anticolinesterasas existen compuestos organocorporales que se utilizan especialmente como insecticidas, pero que son capaces de provocar intoxicaciones humanas graves. En esos casos se usan reactivadores de las colinesterasas como la prolidoxima. Entonces, se pueden utilizar estos fármacos con la finalidad de salvar a la gente. Entonces vamos a hablar sobre eso. Un marido abandona a la mujer porque se le cruzó una gata por ahí, ¿no? Una nueva. Entonces deja a la mujer y entonces la mujer como se dedica a ser ama de casa y nada más. Y entonces el príncipe azul que se volvió negro, digamos, se mandó a jalar. Entonces decide darle veneno, de estos venenitos, digamos, a los niños. Entonces le da a todos los niños para que tomen y se mueran, y ella también toma. Pero como ella es adulto, puede manejar mejor los venenos. Por ahí llega la vecina o alguien y lo lleva de emergencia al hospital, y obviamente los que más rápidamente pueden morirse van a ser los niños. Pero la mujer muchas veces se salva. Y entonces ahí va a parar a la cárcel porque obviamente estaba generando un homicidio con respecto a sus hijos y con respecto a ella un suicidio. Entonces eso les puede llegar a ustedes, ¿no? Esos intoxicaditos. Y nosotros tenemos grandes posibilidades de eso porque, a ver, nuestro aeropuerto, el aeropuerto internacional de Virubiru, queda en Guarnes. Y Guarnes es una zona agropecuaria. Si uno se sube a un micro bajo la carretera al norte, va a encontrar que Guarnes tiene hartas fábricas, por ejemplo, industrias de venado, la leche pil, etcétera, etcétera. Si nos quedaremos con la leche pil. Entonces, ¿qué se supone que debe de haber ahí? Debe de haber ganado de donde extraen la leche, y la leche la llevan a la pil. Y entonces el ganado de que vive del aire no vive del aire. Entonces hay que sembrar pasturas, y entonces los bichos se los comen, o sea, los insectos. Entonces hay que fumigar en avionetas, también producen caña de azúcar, un montón de cosas en los guardias. Y todos los pueblos que rodean a la ciudad de Santa Cruz, Huitorno, Cotoca, etcétera, etcétera. Ya está. Entonces, estamos rodeados de gente que genera estos cultivos de lo que sea. Y entonces, los vientos generalmente son del norte, y esos vientos traen estos venenos. Y por eso, esa gente de allá del frente que estudia farmacia han hecho investigaciones en la leche materna de mujeres internadas en la maternidad. Le han sacado leche, han llevado a los laboratorios, han investigado y han encontrado estos compuestos organocorporales en la leche materna. ¿Cómo llegaron ahí? Entonces, por los vientos. Y también por los alimentos. Por ejemplo, cuando uno va al mercado y busca tomate, entonces el tomate es una plantita no más grande que esto, ¿no? Y entonces ahí los peritas, los manzanas, no sé qué, tomatitos, y eso siembran en los negros. Y la gente dice, tomate negreño, tomate negreño. Entonces, los negros están cerquita de Pampa Grande, y Pampa Grande luego se conectará con Valle Grande y demás pueblitos que existen más adelante. Entonces la gente, ¿para qué? Porque el tomate tiene mucha agua y dulce, es dulce el tomate. Entonces le dan a los niños, porque recomendación del pediatra que les viene una diarrea de Dios Padre y Señor mío, porque la acetilcolina en el intestino provoca dos grandes cosas: secreciones intestinales, llámense ácido clorhídrico, pepsinógeno, que después se transforma en pepsina, un montón de enzimas que caen o
llegan desde el páncreas a la segunda porción del intestino delgado, además de la bilis que sirve para emulsionar las grasas y puedan absorberse como micelas y después se transforman en kilonitrones y después sigue el trayecto, digamos, durante todo el intestino debido a la otra acción de la acetilcolina que sería los movimientos de mezcla y propulsión. Entonces va a generar diarrea. Si le damos esos compuestos organoclorados, comen los niños, aumentan la cantidad de acetilcolina, le viene diarrea y los doctores que hacen, tiene diarrea, antibiótico. Tiene diarrea, antibiótico. Vuelva, porque no han hecho una adecuada historia clínica. Están confundiendo las cosas. Bueno, eso sería un poquito del relato. También ocurriría lo mismo con la sandía. Cuando aparece la sandía, empezaron las diarreas, porque obviamente es un fruto que puede generar varias formas de consumirlo, desde jugos, si ustedes quieren, también pueden comerlo de manera directa, y como la sandía se cría en el suelo por una enredadera, entonces lo van a comer los bichos y yo le echo veneno. Y entonces, como tiene mucha agua, consume todo el veneno, se concentra en la sandía, le dan de comer eso a los niños, le viene diarrea. Pero no porque tengan alergia o alguna cosa de la sandía que le habrá hecho mal la sandía. La sandía está llenita de veneno. Entonces, para evitar eso hay que ponerlo en agua. Entonces, ¿de dónde salió esta panticolina, este ácido? El origen, su prototipo, es la fisostigmina, porque proviene de esta planta que es una enredadera y cuyo nombre científico es Physospigmum venenosum. Entonces llamada también eserina. Fue la primera sustancia o alcaloide natural extraída del haba del calabar. Por estas cositas entonces recibió el nombre de haba del calabar, semilla desecada de esta planta llamada Physospigmum venenosum. Entonces, ese es su nombre científico. Y esa planta es trepadora, o sea, es una enredadera, para que ustedes, las plantas trepadoras son enredaderas de África tropical, occidental, y otras que se pueden extraer, obviamente, que son de origen científico. Entre estos, entonces, existen estos compuestos, que son los compuestos organoclorados, utilizados como insecticidas. Todos los paigones habidos y por haber, ahí están, que son capaces de producir intoxicaciones humanas graves. Por ejemplo, ahorita tenemos una epidemia de todo, porque es una desgracia la alcaldía, ¿no? Independientemente de nosotros como habitantes también. Cada cual tiene su parte. Pero la alcaldía tiene más problemas, porque obviamente se han desarrollado las plantas, retienen agua por tanta lluvia, se proliferan los mosquitos y esos mosquitos nos causan un desastre y medio. Hasta ideas bellísimas como la de los de humanidades que hacen un curichi, donde ponen hasta unos lagartos, los lagartos no comen mosquitos, pero los mosquitos se proliferan y nos podían meter a nosotros, porque producen fiebre amarilla, zika, chikungunya, todo. No hay quien atienda en los hospitales, no hay un mejorar, entonces estamos jodidos enteros. Peor que si estuviéramos iniciando la vida en la Tierra, en el planeta Tierra. Entonces estamos muy fregados con respecto a esto. Y entonces la gente con su propia platita puede decir, viene un tipo, toca la puerta y dice, ¿puedo fumigar, digamos, su casa? Echarle, porque si no vamos a morirnos todos de enfermedades y no hay plata para estar comprando medicamentos. Así lo que vos cobrés está bien, digamos, con respecto a... Y entonces aparece esta clasificación, ¿no es cierto?, de compuestos que tienen que ver con el bloqueo o la anulación de la acción de esta enzimas llamadas acetilcolinesterasa. Y vamos a tener los que son reversibles, que van a durar poco tiempo en el organismo, y los que son irreversibles. Dentro de estos reversibles tenemos los carbonatos terciarios. Estos terciarios
por su estructura química pasan la barrera hematoencefálica, estos no. Entonces dentro de eso está la eselina y la fisotipina, que era la plantita que ustedes vieron hace un momento. Y dentro de los cuaternarios tenemos la neotipina, piridotipina y el DMK. Estos no atraviesan la barrera hematoencefálica, pero son de acción reversible. Mientras que los de acción irreversible son los compuestos organofosforados, como el ecotiopato o ecotiopato, baigón, malatión, palatión y otros. Hay más de 100 productos que se venden en las agropecuarias. Por ejemplo, si uno va al mercado, los pozos llenos de menonas, ¿qué diablos hacen los menonas? Siembran soya, sorgo, todo eso hacen. Y entonces no van a querer que se coman los bichos su producto, porque los menonas manejan alto dinero, manejan porque trabajan duro esa gente. Y nosotros seguimos tratándolos como extranjeros. Hay menonas que son bolivianos, entiendan eso. No es que yo tengo más derecho que ese sujeto que también nació en Bolivia. No importa que sean menores, ¿qué tiene que ver eso? Si he nacido aquí, tiene el mismo derecho. Entonces le quieren quitar las tierras, todas las cosas. Hacen y los menonas, aunque sean una comunidad entre paréntesis cerrada, porque ya hay altos menores que se han liberado. Se han salido de sus comunidades y entonces han hecho sus casas, tienen alta plata, manejan, compran casas, todo ese tipo de cosas aquí. Hay algunos que como por dioseros venden, pero se ganan la vida de manera, digamos, en teoría honesta. Porque también hay otros medios salvadores, violadores y todo, que han metido, digamos, presos. Bueno, entonces, eso compran estos compuestos organofosforados, porque necesitan para fumigar su campo. Y obviamente, toda la gente que se dedica a la agricultura hace exactamente lo mismo. Entonces, vamos a mirar lo que acabo de hacer aquí. Entonces, fíjense, estas fibras colinérgicas liberan la acetilcolina. Esta acetilcolina, si la dejan como tal, ¿no? En este caso, digamos, está actuando esta destrucción enzimática porque le hemos puesto una anticolinesterasa, la bloqueamos a esta enzima, ya no se va a destruir la acetilcolina, va a aumentar la concentración de acetilcolina y va a actuar sobre los receptores muscarínicos o nicotínicos. Entonces la anticolinesterasa bloquea esta enzima. ¿Cómo funciona de manera normal esta acetilcolinesterasa? Entonces destruyen a la acetilcolina y dura entre 80 a 120 milisegundos. O sea, lo mismo que he hecho en el dibujo, también se puede hacer de otra manera. Aquí vamos a volver a decir que esta acetilcolina, estas dos esferitas, una fucsia y otra amarilla, se pegan a la membrana presináptica, liberan la acetilcolina, actúan sobre los receptores y en la membrana plasmática que está se produce la acetilcolinesterasa, que son estos enchufes, otras formas de enchufe, separan las esferitas, las fucsias forman el acetato o el ácido acético y las amarillas, que son las colinas, se vuelven a utilizar para volver a sintetizar. ¿Qué hacemos entonces? Utilizamos anticolinesterasas que pueden ser de esos tres tipos. Los naturales, como la fisotipina o eserina, neostimina, de becario y piridotipina, podemos usar compuestos organofosforados y fármacos que sirven para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, esas anticolinesterasas van a bloquear estos enchufes. Por eso estamos poniendo esos celestes ahí como si bloquearan. Entonces, al bloquear, ¿qué se va a incrementar? La acetilcolina, porque ya no hay quien la desdoble. Si no hay quien la desdoble, no hay destrucción. Si no hay destrucción, entonces
hay acción, y entonces, ¿de quién voy a hablar desde el punto de vista de la acción? De la acetilcolina. ¿Qué hemos hablado en la pasada clase? De eso mismo. Entonces, veamos el mecanismo de acción. ¿Qué hacen las anticolinesterasas? Inhibe la acetilcolinesterasa, también llamada butirilcolinesterasa o pseudocolinesterasa, que es una enzima sumamente activa. El paso inicial, la acetilcolina se va a unir al sitio activo de la enzima, que va a generar un proceso de acetilación y experimenta bajo ese término la hidrólisis, la separación de la colina y el ácido acético o acetato. Como resultado de eso, entonces se va a liberar la colina, como dice ahí, y el grupo acetilo. En el segundo paso se rompe el enlace covalente acetiloenzima por adición de agua. La adición de agua significa hidrólisis. Todo este proceso apenas dura de 80 a 120 milisegundos. Eso hemos escrito aquí. Esta acetilcolinesterasa hace que esta acetilcolina dure entre 80 a 120 milisegundos. Pero si la bloqueamos, ya no hay este tiempo y esta acetilcolina va a durar más. Y peor si se trata de estos compuestos organofosforados, que la unión con esta acetilcolina va a ser irreversible. Y al ser irreversible, entonces puede durar cientos de horas para poder recuperarse ese paciente que ha recibido esos compuestos organofosforados en su organismo. Entonces, mecanismo de acción seguimos. El edrofonio y la tacrina, que sirven para la enfermedad de Alzheimer o fármacos que se usan para el tratamiento de la demencia, son estos. Se fijan al lugar de fijación de la colina en la enzima. Otro inhibidor reversible, el donepezilo, que también sirve para la demencia senil, se fija dentro del sitio activo de la enzima. Ahora, la fisostigmina, que es un alcaloide natural, la neostigmina y otros carbamatos se fijan al lugar aniónico y esperásico de forma similar como lo hace la acetilcolina. Pero la enzima, en vez de ser carbamilada, en vez de ser, digamos, acetilada, perdón, es carbamilada, porque estos compuestos, si bien es cierto, derivan de la fisostigmina o de la neostigmina, no son iguales a la acetilcolina, solamente tienen una acción similar, pero su composición química es diferente. En el enlace covalente de la enzima carbamilada, entonces es mucho más resistente a la hidrólisis, por eso dura mucho más tiempo en el organismo, fisostigmina, neostigmina, que los 80 a 120 milisegundos que dura la acetilcolina. Esos otros fármacos, al igual que esta acetilcolina, tendrían que unirse a la acetilcolinesterasa, pero como los fármacos, esos fisostigmina, neostigmina, tireostigmina, lo que sea, se unen a esta enzima, no dejan que esta acetilcolina se une a la enzima. Pero como esos compuestos tienen otra estructura química, tienen, digamos, la situación de unirse a través de los carbamatos que tienen en su composición, entonces carbamilan a esta enzima que tiene mayor duración y puede durar de 4 a 6 horas, digamos, la acción de estos medicamentos. Ahora, el enlace covalente de la enzima carbamilada, entonces es mucho más resistente a la hidrólisis que la acetilada, que es lo que ocurre con la acetilcolina, y por lo tanto pueden durar entre 30 minutos hasta 6 horas, 4 horas, lo que sea, dura mucho más tiempo que eso. Sin embargo, los compuestos organofosforados, como tienen acción irreversible, entonces duran cientos de horas. Entonces, aquí tenemos los compuestos organofosforados, que ya son estos de aquí, que van a hacer lo mismo, van a inhibir a esta enzima, se fijan al lugar estearásicos formando un enlace covalente entre el fósforo, ¿no?, y la enzima, con una extraordinaria estabilidad y difícilmente hidrolizable. Entonces, esa inactivación de esta enzima
ya no dura 80 o 120 milisegundos, ya no dura de 30 minutos a 6 horas, ya no duran eso, duran cientos de horas. Entonces, las primeras horas la hidrólisis es inducible por compuestos tipo de la oxima. Recuerden, la pralidoxima decía que es un fármaco que puede ayudar a recuperar a ese paciente, pero eso tiene que hacer en poco tiempo, en pocas horas de la intoxicación, porque si pasa demasiadas horas ya no hay cómo volverlo para atrás. Pero también habrá que tener en cuenta este hecho que hay dos tipos de receptores. En alguna medida se podría usar fármacos que resuelvan el problema. En este caso, si se mete la acetilcolina en estos receptores, habrá que usar bloqueantes neuromusculares de la familia de la tubocularina. Y en este otro caso, habrá que usar la atropina, porque la atropina bloquea solo estos tipos de receptores, y esos son los fármacos que se podrían utilizar para tratar de resolver el problema de intoxicación con órgano corporal. Ahora vamos a hablar de cada órgano que va a ocurrir. Bueno, la cuestión es que nosotros somos dueños de esta casa, y hay harto mosquito, y entonces aparece una persona que va a fumigar. Entonces viene con su mochila y todo, empieza a fumigar. Cuando empieza a chocar el producto en esa especie de neblina que se forma al fumigar, le va a llegar al ojo. Y entonces, ¿qué va a ocurrir en los ojos de esa persona? Porque a veces se ponen un pañuelo y eso no está bien, porque el pañuelo no va a protegerlo. Hay unas mascarillas igualitas que las que usan los policías cuando echan gases lacrimógenos, eso podría servir, pero tampoco tapan los ojos. Entonces va a generar enrojecimiento del ojo y constricción del músculo esfínter pupilar, y va a ser lo mismo que hace la acetilcolina: miosis, cierre de la pupila, eso ya hemos visto, constricción del músculo esfínter, bloqueo del reflejo de la acomodación, y va a disminuir la presión intraocular. Por lo tanto, podrían servir algunos medicamentos, por ejemplo, el de Mecario que he puesto aquí, ¿no? Este de aquí podría servir para aplicar en el ojo de una persona que tiene glaucoma. El glaucoma es la hipertensión endocraneal, intraocular. Y entonces, ¿qué dice aquí? Que disminuye la presión intraocular y facilita el flujo de salida del humor acuoso. Entonces, disminuye el glaucoma. ¿Qué pasa en el tubo digestivo? Recuerden que la acetilcolina, ¿qué es lo que hace? Porque el fármaco va a bloquear esto, pero ¿quién es el actuante? Es la acetilcolina, no hay otro. Entonces, ¿qué hace la acetilcolina en el aparato digestivo? Dos cosas importantes. Aumenta las secreciones, por un lado, de la saliva, si ustedes quieren, las secreciones gástricas, por ejemplo, el ácido clorhídrico, el pepsinógeno, la pepsina, todas las secreciones pancreáticas y todo eso aumenta. Pero ¿qué más hace? Aumenta el peristaltismo y aumenta los movimientos de mezcla. O sea, esa es una acción motora. Entonces, eso lo que vamos a hacer es aumentar las contracciones gástricas. ¿Qué va a producir si aumenta las contracciones? Cólicos. Eso va a incrementar la secreción ácida, la secreción de las glándulas salivales, que se denomina cialorrea. Va a aumentar la secreción pancreática, va a aumentar el tono gastrointestinal, o sea, va a aumentar, en pocas palabras, la actividad motora del aparato digestivo, tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso. Entonces, ¿qué le va a producir a las personas en pocas palabras? Si aumenta los líquidos y aumenta el peristaltismo, el resultado es que va a tener diarrea. Ese es el resultado. Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Ya les acabo de mencionar, cuando fumigan los tomates, cuando fumigan la sandía y le dan a los niños y le viene diarrea, es porque lo están consumiendo productos con ese veneno. Y ese veneno, entonces,
está liberando a la acetilcolina y eso es lo que está produciendo. No le den antibióticos. ¿Para qué le den antibióticos? ¿Para qué? ¿Por qué no leen un poco más y hacen una adecuada historia clínica? Si se hace una adecuada historia clínica, entonces se puede resolver el problema de otra manera y además recomendarle a la madre. No es que le tenga que prohibir el tomate, se le suspenderá durante el proceso de la enfermedad, pero después hay que ponerlo en agua. Mira, los tomates se ponen en un baldecito con agua, al día siguiente lo sacan, lo ponen en la heladera y listo. El tomate, digamos, el agua va a chupar todo el veneno o la mayor parte del veneno y se le puede dar a los muchachos, ¿no es verdad? Obviamente que si ya le dio diarrea, no le siga dando, ¿no? Aunque lo ponga en agüita, digamos. Primero pare la diarrea y ya. Ahora, ¿qué pasa a nivel de la unión neuromuscular? Ese ya no es el receptor muscarínico, estos sí eran, pero este no. Este es el receptor nicotínico. Entonces, ¿qué va a ocurrir a ese nivel, a nivel de la placa motora neuromuscular? Entonces, la inhibición de la acetilcolina, a la acetilcolina esterasa, inhibe a la acetilcolina entre 80 a 120 milisegundos en esa sinapsis. Entonces, puede causar problemas el hecho de que actúe de manera constante esta acetilcolina aquí. Y entonces, ¿cómo puedo revertir esas contracciones, esas fasciculaciones? Entonces, obligatoriamente tendré que ponerle un bloqueante neuromuscular para resolver. Pero también hay patologías donde el ser humano nace con poca cantidad de acetilcolina. Estoy hablando de enfermedades genéticas. ¿Cómo se llama ese problema? Miastenia gravis, así se llama. La miastenia gravis es una enfermedad genética donde la acetilcolina no tiene una adecuada acción porque hay una poca producción de acetilcolina. Entonces, ¿cómo puedo aumentar la producción de acetilcolina con estos fármacos? Pues, y eso me va a resolver el problema. No voy a usar estos compuestos organofosforados, utilizaré neostigmina, piridoximina para resolver ese problema de la miastenia gravis. Esa gente no puede ponerse de pie, tiene un desarrollo muscular tremendo, sin embargo no pueden levantarse y ponerse de pie, anda como los patos, así, no pueden pararse. Entonces hay que darle estos medicamentos, sobre todo de noche. En la mañana ya se levantan como personas normales, entonces se resuelve el problema. Para eso también nos puede servir. Ahora, ¿qué pasa en el sistema cardiovascular? Ya les he dicho, ¿qué hace la acetilcolina? Porque es la acetilcolina el problema. Si ustedes se fijan, si yo borro esto, ¿quién está actuando? Este de aquí, ¿o no? Entonces, ¿qué va a ocurrir con la acetilcolina? Disminuye las 4 propiedades del corazón. Disminuye la frecuencia cardíaca, ¿cómo se llama eso? Bradicardia. Disminuye la conducción. Cuando hay disminución de la conducción, ¿qué pasa con esa persona? Hay bloqueo de ramo, porque usted está evitando que conduzca la corriente. ¿Cómo? Si además ese paciente tuviese, siendo campesino, tuviese, ¿no es verdad?, Chagas. El Chagas, como enfermedad, provoca bloqueos de rama. Si usted le pone a fumigar y inhala, ingiere ese compuesto organofosforado, no es bloqueo, ¿no ves? Entonces puede estar fumigando y caer muerto en pleno campo, puede hacer. No estoy diciendo que lo está matando el fármaco, pero de hecho si ya tiene bloqueos de ramas por Chagas, entonces es un candidato a morirse ese sujeto. Entonces, ya, disminuye la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción, la excitabilidad, la conductibilidad, el bloqueo, ¿no? Disminuye las 4 propiedades del corazón, además vasodilata, cae la presión arterial y puede morir el individuo. Eso mismo va a ser aquí dice, a dosis baja, el efecto predominante tiene lugar en el corazón provocando bradicardia moderada. Se aumenta, entonces va a haber reducción de la contractilidad auricular y ventricular,
¿Qué dosis alta? Fuerte reducción del gasto cardíaco, hipotensión arterial por vasodilatación. Hace lo mismo que hace la acetilcolina debido a la inhibición de los centros vasomotores. Ya, ahora en el aparato genitourinario es músculo liso y hay esos receptores muscarínicos. Entonces, ¿qué le digo a la acetilcolina? Aumentar trabajo sobre la vejiga. Entonces, va a aumentar la contracción del músculo detrusor de la vejiga, se van a cerrar los esfínteres, ¿no? Entonces va a aumentar las ganas de orinar. Esa gente, si se intoxica con compuestos órganos colorados, ¿cómo le va a llegar entonces? Bradicárdico, con cialorrea, cólico, diarrea, se va a orinar en los pantalones, ya que las mujeres, digamos, modernas ya no usan casi faldas, vestidos, entonces igual se van a orinar en los pantalones por la acción, si se quiere, ¿de quién? De la acetilcolina, porque todos esos grupos de fármacos hacen que aumente la concentración de acetilcolina. O sea, cualquiera de estos en intoxicación pueden llegar a producir mucho más estos compuestos organocomulares. Sobre el sistema nervioso, si se trata de acetilcolina periférica, no pasan la barrera hematoencefálica, pero estos productos, muchos de ellos, por ejemplo, la fisoaspirina o eserina, es un compuesto terciario y sí pasan los compuestos organocomulados también y lo que sirve para la CM también, pues. Entonces, ¿qué dice ahí? Solo actúan los que penetran esa barrera. ¿Cuáles son? La fisoaspirina y la tacrina, por ejemplo, donepecilo y los compuestos organocomulares. Dosis pequeñas producen activación generalizada y aumento de la situación de vigilia, o sea, están despiertos. Y entonces funciona bien, eso es aprovechado para el tratamiento del Alzheimer, que es la demencia, digamos, que pueden presentar muchos pacientes que tienen este problema. Ya, dosis elevadas provocan estimulación central generalizada que puede terminar en parálisis de los centros musculares. Sobre el aparato respiratorio va a generar un problema similar al asma bronquial. ¿Por qué? Porque va a provocar contracción de la musculatura de Reims-Sensen, aumento de las secreciones respiratorias o del aparato respiratorio, y entonces va a generar sibilancia, dificultad respiratoria manifestada por disnea. Entonces, ¿eso quién hace? Eso hace la acetilcolina. Entonces, va a generar, similar a lo que ocurriría en el alma. También puede estimular las glándulas sudoríparas, o sea, va a haber sudoración, las glándulas lagrimales, todas las glándulas en realidad. Entonces, cuando llegue un paciente intoxicado, por eso no se puede orientar si a la ocultación pulmonar tiene esos problemas que acabamos de mencionar, hipersecreción bronquial, sibilancias, etcétera, etcétera. ¿No es verdad? También a nivel del corazón, bradicardia, vasodilatación, caída de la presión arterial, nos estamos más o menos ya orientando a un diagnóstico que podría ser una intoxicación por compuestos organocomulares o en todo caso por los otros. Ahora vamos a ver la farmacocinética de estos medicamentos. Vamos a hablar parte por parte. La eserina o fisoximina, carbamato terciario, se absorben por todas las vías, no hay problema. La neostigmina, filidoximina, carbamatos cuaternarios, puede absorberse por vía subcutánea e intramuscular. ¿No es verdad? El de becario es liposoluble, entonces se aplica bien en el ojo, no hay problema. La distribución pasan a la sangre a nivel plasmático, terapéutico, 20 miligramos por ml de neostigmina, 50 nanogramos por ml de piridoximina, neostigmina 0,8 a 1,01 litros por kilogramo, ese es el volumen de distribución, que lo hacen en el líquido extracelular, líquido intracelular, y pasan a todos los órganos, siempre y cuando, vuelvo a repetir, tengan una estructura terciaria, porque si un cuaternario no atraviesan esa zona. Seguimos con la farmacocinética, el metabolismo, la eserina, neostigmina y piridoximina se desdoblan por la colinesterasa. Los órganos fosforados también pueden hacerlo, pero si la intoxicación es masiva,
no va a poderse realizar con lo que nosotros como organismo tenemos. La eliminación se elimina a través del metabolito, como drogas intactas también, y son excretadas por el riñón. La duración entonces de la eserina es de 2 horas, de la nerfimina y piridospimina 4 horas. Por eso que estos fármacos se pueden administrar entre 4 a 6 horas si lo necesitamos, sobre todo para el tratamiento de la miastenia gravis. Ya. Ahora, aquí tenemos la intoxicación. La fuente principal son los pesticidas, o sea, eso, ¿no? Tanto agrícolas como domésticos. El baigón, por ejemplo, es un insecticida doméstico. Cerca de 100 compuestos organofosforados y 20 carbamatos están disponibles como plaguicida del mismo. Los signos iniciales son el exceso de muscarínico que van a tener sus pacientes que están intoxicados, miosis, cialorrea, sudoración, constricción bronquial, vómitos, diarrea. La terapéutica va a sugerir que debemos de internar al paciente, tener una guía, controlar los signos vitales. Recuerden que hay acciones importantes sobre el corazón, sobre el pulmón, sobre la vía gastrointestinal, que puede presentar vómito, diarrea, también sobre el aparato urinario, provocando, digamos, emisión de la orina. La descontaminación para impedir mayor absorción, administración de atropina, que solo va a bloquear estos receptores. Y los bloqueantes neuromusculares se podrían también asociar para que bloqueen estos otros y no dejen actuar a la acetilcolina. Pero no tenemos un medicamento que nos genere una producción masiva de acetilcolinesterasa para resolver el problema, que sucedía lo ideal. Entonces, hay que controlar esos signos de exceso muscarínico, exposición crónica de ciertos compuestos organofosforados, también puede provocar desmielinización en la persona. La mayor parte de la gente que tiene movilidades tiene que cambiar aceite a sus movilidades, tiene que hacer eso. Y entonces van a las estaciones de servicio y siempre hay alguien, algún muchacho que está trabajando ahí, la verdad que saca el filtro, generalmente de abajo, hace chorrear el aceite y entonces al cambiar el aceite, entonces aparecen esos aceites que pueden generar esta neuropatía por desmielinización, como por ejemplo el triortocresilfosfato, un aditivo de los aceites lubricantes, que es el prototipo de esta clase. Entonces, siempre en una historia clínica debe de hacerla de manera adecuada. ¿Qué significa hacer de manera adecuada? Hay que preguntar hasta dónde trabaja. Porque si ese tipo le dice soy un candiaceite y tiene problemas neurológicos, entonces ustedes se darán cuenta que ese trabajito le está produciendo problemas. También en la misma historia ustedes van a preguntar si es agricultor, qué diablito es el sujeto, de qué vive, ¿no? Entonces recuerden que todas esas cosas son importantes en las historias clínicas, ¿no?, de los diferentes pacientes. Seguimos con la toxicidad. Entonces tenemos carbamatos terciarios y organofosforados, estos terciarios en el tracto gastrointestinal y ocular, que dan náuseas, vómitos, cólicos, diarrea, todo es acetilcolina. Miosis, cierre de la pupila, acentuada, visión borrosa, espasmos de la acomodación, ¿no? Dolor ocular, cefalea puede producirse en el corazón, bradicardia, y por evitar la conductividad puede generar paro cardíaco, ¿no?, hipotensión arterial porque genera vasodilatación, y esos productos, vuelvo a repetir, de la masiva concentración de acetilcolina. En las glándulas, sudoración, si se trata de la glándula sudorípara, salivación o cialorrea, lagrimeo, a nivel muscular, sacudidas, contracciones, fasciculaciones, eso que dicen, me está temblando el párpado, vos. Es porque vas a ver a alguien. No abre las puertas, pasa un gato y estamos viendo a alguien todos los días. No, ¿qué tiene que ver? Eso no tiene nada que ver. Bueno, la gente dice eso, es decir,
me está temblando el mano, es que vas a ver a alguien. Dijo, ¿no? Ya, entonces la cara, el cuerpo, pueden haber también falsificaciones en varios lugares del organismo. Algo parecido va a ocurrir cuando se intoxica. La gente o ella, digamos, o tenga en su cuerpo estos fármacos. Dosis alta, debilidad, fatigabilidad muscular e incluso pueden llegar a producir parálisis, digamos, muscular, estos medicamentos, ¿no? Seguimos, entonces, a nivel respiratorio, broncoconstricción, hipersecreción bronquial, entonces disnea asmática, parálisis de los músculos respiratorios. En el aparato urinario, entonces, micción frecuente, ya les he dicho, si aparecen intoxicados van a llegar con los pantalones mojados de orina. La piridostigmina es menos tóxica en el tracto gastrointestinal, a diferencia de la neostigmina y la eserina. Entonces, eso también es importante y vamos a ver luego las utilidades terapéuticas. Los compuestos organofosforados son mucho más tóxicos, sus efectos son mucho más prolongados, en algunos casos es irreversible, dependiendo de la, digamos, me estoy refiriendo no a la irreversibilidad farmacológica, es irreversible el daño que han hecho al organismo, que obviamente va a suceder la muerte. A nivel ocular pueden generar cataratas. Estos insecticidas agrícolas han sido utilizados en muchos casos con finalidades homicidas o suicidas. Yo me tomo el veneno, me estoy suicidando. Si estoy dando a otras personas, estoy generando un homicidio. Entonces eso puede darse en toda nuestra región porque mucho se compra ese tipo de productos. Entonces, después de la exposición local de vapores, aerosoles, o luego de una inhalación, casi siempre aparecen en primer lugar los efectos oculares y respiratorios, obviamente porque se están fumigando, entonces le llega algo. También debo decir otra cosa, pero, a ver, no por maldad, sino hay que hablar con la realidad. La gente cuando viene a fumigar, las amas de casa, que generalmente están en los domicilios, dicen, hay que darle leche porque este pobre tipo, digamos, está usando, o está fumigando, digamos, la leche le va a caer bien. No le va a caer bien, la leche no resuelve ese problema. Así que pierden su platita si quieren ir a comprar un litrito de leche. Pero si quieren hacerlo, tampoco no le digan a la gente, no le dé leche porque no sirve para nada. Por lo menos en vez de que tome trago, ¿no, verdad? Mejor que tome leche, ¿no? Pero de que va a curar, no. Vayan a la farmacia, busquen, qué sé yo, a ver, Sertal, o busquen Diadil, busquen atropina, con eso le van a resolver el problema. Pero con leche no, la leche no tiene ningún elemento capaz de bloquear esto. Y la gente siempre dice, están fumigando todo eso, pobre muchacho, denle leche para que no. No, la leche no resuelve nada. El único problema que puede resolver es el exceso de plata que tenga la gente que quiere comprar leche al fumigador, que sea el problema, ya es un problema particular. ¿Listo? Ahora, interacciones farmacológicas. La atropina nos sirve para resolver el problema. Entonces, un antagonista, ¿no? De eso. La quinidina y la procainamida, ¿qué diablos son? Son antiarrítmicos. Personas que están consumiendo la quinidina y la procainamida es porque tienen arritmias cardíacas. ¿Qué hacen? Antagonizan la acción colinérgica de esos fármacos. Entonces, eso hay que tener también cuidado para hacer la historia clínica. Siempre hay que preguntar si está realizando algún tratamiento con respecto a otras enfermedades. Bueno, ahora, uso terapéutico. El empleo actual se ha circunscrito a 4 cuadros periféricos. Atonía del músculo liso en las vías intestinales. ¿Cómo se denomina en patología esta atonía? Se llama ilio paralítico posoperatorio. Ahí vamos a usar. ¿No es verdad? También podemos utilizar en esas vejigas que no responden de manera adecuada, o sea, no se contrae, se puede utilizar en el glaucoma también, en la miastenia gravis que he hablado hace
mucho rato atrás, anulación de la parálisis inducida por bloqueantes neuromuscular, por ejemplo, si hay un intoxicado con tubocurarina, alcuronio, pancuronio, pasadinio, lo que sea, galamina o cualquier bloqueante neuromuscular de tipo competitivo puede resolver estos fármacos también. Son los únicos con eficacia en el tratamiento de la demencia, ¿no? O enfermedad de Alzheimer. Se puede utilizar ahí también menos la tacrina porque es muy hepatotóxico, pero ahora vamos a hablar en detalle. Una persona está parada en la avenida Buch y Nelly estaba hablando con un iPhone, último modelo, más de $1,000, no sé qué diablos dicen que cuesta, yo no sé para qué diablos comprar. Debe ser porque tienen, digamos, agua potable, piscina, no sé qué mierda van a tener esos celulares, digamos, para que cuesten tan caro. Porque al final de cuentas, un carretillero, si tiene un celular de esos que ni siquiera tiene pantalla, entonces se puede comunicar con la gente, ya está, y no le cuesta tanto dinero. Entonces, obviamente, a los maleantes no les importa en realidad el iPhone, lo que quieren es la plata. Van y lo venden a precio de gallina muerta, y si le dan el dinero que tiene, ya están felices. ¿Qué pasa con esto? Entonces, ese maleante puede meterle un cuchillito, medirle el aceite ahí varias veces, digamos, para quitarle el iPhone, entonces perfora estos chichulitos. Entonces, lo llevan de emergencia al iPhone S, ¿no es verdad? Y ya lo reciben usted. Y entonces dice, hay que hacer una laparotomía exploradora. Frácata, le abren el abdomen y obviamente una vez que ha preparado el quirófano, todo ese tipo de cosas, hacen la asepsia, antisepsia, abren el abdomen y sacan los chinchulitos. Y entonces, como esos gomeros, como esa gente que parcha llanta, así están. Mira, pedazo por pedazo del intestino, ¿no? Encuentran ya una herida, ya, listo, entonces ahí hacen su sutura, encuentran otra, porque si no, el contenido intestinal va a caer al peritoneo y le va a producir una peritoneo. Si han hecho esas manipulaciones y después meten el intestino, cierran el abdomen, esas manipulaciones generan esto que se llama hilo paralítico. Fíjense lo que se llama hilo paralítico postoperatorio. O sea, la cirugía ha producido eso. En la antigüedad, cuando se hacían cirugías abdominales o de cualquier índole, entonces al paciente lo metían en plano ahí. Incluso le enseñaban a quejarse. No sé para qué mierda se queja. Porque, a ver, yo voy a decir una cosa. Si aquí el joven me dice, me va a ayudar, doctor, quiero hacer una baldada de refresco y he traído, por decir, naranja, 7 sabores, ya, listo. ¿Me puede ayudar? Listo. Entonces, como yo soy tan pronto para pelar, ya me corto el dedo. Ratito voy a meter el dedo a la boca para que no salga sangre, eso va a hacer. Pero no voy a salir corriendo a una farmacia a comprarme algún analgésico, no voy a hacer eso. ¿Y por qué mierda en los hospitales los médicos recetan? Si le duele, póngale una novalginita, una cosa. Todo corte duele. ¿Quién dijo que no duele? Menos mal que hoy cambió la forma de tratar al paciente. Ya sale operado. Ya levántese. Me voy a levantar, dice el paciente. Pero claro, pues camine. Antes lo tenían ahí, ¿no? Entonces se levantaba y se producían las embolias pulmonares, morían a la miércoles, un montón de gente después de haber sido operado porque lo tenían un mes echado, ¿no? Ahora no. Tras que medio que abre los ojos de los pelos lo levantan. Yo sí, camine, camine. Y de una vez, rapidito, nada de la cara. ¿Para qué? Para que no se produzca ese hilo paralítico. Porque no sé si ustedes en las carreteras, en las calles han visto un perro muerto, un caballo muerto, una vaca, así se le hincha la panza. ¿Por qué? Porque ya no hay peritaldismo. Si no hay peritaldismo, se multiplican los gérmenes, generan gases y así la panzona.
Si eso ocurre en ese hilo paralítico después de la cirugía, imagínense si cerró con hilo, ahí dentro el intestino, entonces por lo que hace se va a abrir la herida, y si se va a abrir la herida va a salir el contenido hacia el peritoneo y va a ser una peritonitis de miércoles. Entonces ahí se puede utilizar estos medicamentos en el hilo paralítico postoperatorio. Por ejemplo, se puede usar la neostigmina, que es la más empleada, administrada por vía subcutánea, 0,5 a 1 miligramo, pero debe de asegurarse que no exista obstrucción mecánica. Bueno, entonces hablemos de obstrucción mecánica. Esto es una hernia estrangular. Aquí está el orificio, se salió el intestino, hizo esta curva, y cuando viene el alimento, se dilata esto, pero cuando está dilatado ya no puede salir por acá, y entonces se estrangula. Los vasos sanguíneos se van a empezar a necrosar. Si usted da esto, aumenta el problema. No se debe de administrar en hernias estranguladas. No se debe de administrar en hernias estranguladas. Entonces, alguien que se le está saliendo la tripa y aunque está tapada, digamos, por la piel, no se debe. Segundo, los chicheros, los comemotes y todas esas huevadas, entonces producen vólvulos, que es una torsión del intestino. Si esto usan en este vólvulo, lo jodieron al paciente. No se debe de usar el vólvulo, ni en hernia estrangulada ni en el vólvulo. Después, la invaginación. Agarra el intestino, se mete dentro del intestino. Tampoco no se debe de usar esos medicamentos, solo en el hilo paralítico postoperatorio. No en hernia, no en vólvulo, no en invaginación intestinal. No se debe de usar esos productos. Entonces, yo creo que ahí ya queda claro para que no haya problema, digamos, con respecto a esos procesos gastrointestinales que están relacionados con la cirugía. Ya, usos terapéuticos en el glaucoma, digamos, si alguien tiene los ojos como el Simpson o como Romero, digamos, el ex ministro de gobierno del Evo Morales, ese tiene glaucoma, pues tiene los ojos brotados, ¿no es verdad? Entonces, ahí va a disminuir la presión intraocular, se puede administrar fisostigmina, lemecario, toxidopacto. En los casos crónicos, hoy en día se usan derivados de los beta bloqueantes. Ni siquiera estos productos se usan, sino que se usan los derivados de, digamos, derivados de beta bloqueantes, que son medicamentos que vamos a ver cuando veamos hipertensión arterial. Bueno, eso. Ahora, en la miastenia gravis. Bueno, esto es una tosis palpebral, pero en la miastenia gravis, entonces son gente que caminan como los patos, no se pueden incorporar, no tienen esa fuerza. Entonces, se puede utilizar en la miastenia gravis porque es una deficiencia de producción de acetilcolina o tal vez de receptores, tal vez tienen menor número de receptores de acetilcolina a nivel de la placa motora neuromuscular. Entonces se puede utilizar la neostigmina, piridoxigmina, son de acción corta, requiere dosis frecuente, digamos cada 4 horas para la neostigmina, cada 6 horas para la piridoxigmina. Pero hay obviamente fármacos de liberación sostenida que se pueden utilizar por la noche y al día siguiente se puede levantar bastante bien el paciente y mejorar su miastenia gravis. Que quede claro, la miastenia gravis es una enfermedad genética, así que, o sea, cura no va a tener, se puede controlar y listo con los medicamentos. Ahora, seguimos con la enfermedad de Alzheimer. La gente de mayor edad, aunque también existe Alzheimer en personas bastante jóvenes, entonces se usó este tacrino, pero era muy hepatotóxico. Entonces, se ha usado ahora el donepezilo, galantamina, ribastigmina, son inhibidores nuevos de la acetilcolinesterasa, mucho más selectivos, y entonces se puede utilizar esos medicamentos para resolver, sobre todo en los estadios iniciales de la enfermedad de Alzheimer, se podría utilizar eso. Ahora, las indicaciones médicas se puede utilizar como medicamentos de uso
oftalmológico en el glaucoma, en el glaucoma de ángulo abierto crónico, colibio de salicilato de serina, al 0,2, 0,5%, y el glaucoma de ángulo cerrado, agudo, salicilato de serina al 1%, glaucoma crónico, entonces el de becario 0,25%, glaucoma incipiente, yoduro de cotiofato 0,06%, se usa muy poco. A nivel del tracto gastrointestinal y urinario, en el hilo paralítico por vía subcutánea intramuscular, 1 miligramo, ¿no?, de la disuria o retención urinaria, la neostigmina, en el músculo estriado, en la miastenia gravis, hemos hablado ya, neostigmina, piridoximina, y en el sistema nervioso central, en la enfermedad de Alzheimer, donepezilo, galantamina, ribastimina, anticolinérgicos nuevos que se pueden, anticolinesterásicos nuevos, quiero decir, que se pueden utilizar. Y las preparaciones, no vale la pena, no les induzco a que copien, porque, a ver, nuestro país poco produce fármacos que realmente traemos del exterior, y el ministerio vive cambiando los medicamentos debido al costo elevado. Pero si quieren, hay algunos ahí, por ejemplo, la fisostigmina o eserina, viene para aplicación parenteral, 1 miligramo de inyección intramuscular, la galantamina viene con el nombre de Revinil, para aplicación oral en cápsulas de 4, 8, 12 miligramos, solución de 4 miligramos por ml, el sulfato de neostigmina o prostigmin, para administración oral en tabletas de 15 miligramos, parenteral 1 en 1000, en 10 ml, 1 en 2000, 1 en 4000 para 1 ml. Piridoximina, y tiene los nombres comerciales para administración oral en tabletas de 60 miligramos, de liberación sostenida, en jarabe también, la ribastimina que viene con el nombre de Excelo, para administración oral en tabletas de 1.5, 4, 4.5, 6 miligramos, solución de 2 miligramos, etcétera, etcétera. Bueno, con esto hemos terminado este capítulo. El día lunes vamos a... quiero dialogar con ustedes sobre la fecha del examen del primer parcial. Obviamente que estamos hablando del mes de mayo, vamos a fijar una fecha, obviamente no lo vamos a programar para el día de la madre, sería una conceda, ¿no? Entonces vamos a buscar un día que, o sea, generalmente yo tomo los sábados, porque tengo muchos estudiantes, y entonces podemos ver esa posibilidad. Voy a traer alguna propuesta y ustedes verán si les entra bien, porque yo sé que yo no tengo, digamos, todas las materias de tercero, solamente farmacología, y hay que respetar también, ¿no es verdad?, las otras asignaturas, ¿no? Generalmente yo tomo los sábados a las 6 de la tarde, ¿no?, porque hay mucho estudiante, y entonces generalmente tomo en ese horario yo, pero vamos a ver qué hacemos con ustedes y a qué acuerdo llegamos. Muy bien.